Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí otra vez. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, de mucho drama turco, que su copyright que es lo que nos encanta a todos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, un tema que ha estado dando vueltas por internet, alimentando rumores y desatando pasiones, Kerem Bürsin. El mismísimo Serkan Bolat de Love is in the Air. ¿Y por qué copyright hablamos de Kerem hoy? Pues porque después copyright ese de mucho tiempo ha roto el silencio y ha reaccionado a algo relacionado con Anderu Parrafoel. Rense porque esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis, mis opiniones y por supuesto de todo el drama turco que les traigo, se suscriban. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Cada suscripción superíndice 3N es una inyección superíndice 3N de energía para mí y me motiva a seguir trayu copyright dándoles lo mejor. Así que ya saben, suscríbanse. No sean tímidos. Ahora vamos al grano. Como saben, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel fue un verdadero torbellino. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. La serie fue un con diéresis copyright sito mundial, y la gente, además de amar la historia, se enamoró superíndice 3 de la pareja. Era como magia verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y como muchos de ustedes saben, esa magia se trasladó superíndice 3 a la vida real. Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus fotos juntos eran portada de revistas, sus apariciones públicas desataban la locura y cada uno de sus gestos era analizado al milímetro por los fans. Parecua un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un tiempo, la relación superíndice 3 llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para muchos de sus seguidores, que no podían creer que la pareja perfecta se separara. Fue como si el final feliz que todos anhelaban se hubiera esfumado de repente. Los foros en internet se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Hashtags como almohadilla Kerem Hande Forever y almohadilla Hande Kerem Never Ending se convirtieron en trending topics mundiales. El impacto emocional de su separación fue inmenso, demostrando el poder que tienen estas figuras públicas en el corazón de sus fans. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales y han evitado hablar públicamente sobre su relación superíndice 3N pasada. Esto, por supuesto, ha alimentado todo tipo de especulaciones y rumores. Que si quedaron en malos tu copyright minos, que si todavía se quieren, que si hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N. En fin, lo de siempre. Los tabloides turcos y las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, algunas más descabelladas que otras. Se han analizado cada uno de sus gestos, cada una de sus publicaciones, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Incluso se han creado perfiles falsos para infiltrarse en círculos cercanos a la pareja y obtener información exclusiva. La obsesión por saber los detalles de su ruptura ha llegado a niveles insospechados. Y aquí es donde entra la noticia que les tengo hoy. Resulta que recientemente Kerem Bürsin ha sido entrevistado por un medio turco. En la entrevista, le preguntaron directamente sobre Anderu Parrafoel. Y lo ese sorprendente de todo, es que Kerem respondió superíndice 3. La entrevista, realizada en el marco de la promoción de su nueva serie, tomó un giro inesperado cuando el periodista se atrevió a abordar el tema más sensible, su relación con Hande. Se rumorea que el equipo de prensa de Kerem intentó evitar la pregunta, pero el actor, con una sonrisa en el rostro, insistió en responder. Este gesto de valentía y honestidad fue aplaudido por muchos fans, quienes vieron en él una señal de madurez y respeto. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, du copyright déjenme aclararles algo. Kerem no soltó superíndice 3 ninguna bomba ni reveló superíndice 3 detalles íntimos de su relación superíndice 3N. Pero hizo una declaración superíndice 3N que en mi opinión superíndice 3N, dice mucho.
No esperemos que revele secretos de alcoba ni que nos cuente los motivos exactos de la ruptura. Este tipo de información suele quedar en la intimidad de la pareja. Lo que realmente importa es la forma en que aborda el tema y el mensaje que transmite con sus palabras. En un mundo donde las rupturas suelen estar marcadas por el rencor y las acusaciones, la actitud de Kerem se destaca por su elegancia y discreción. Le preguntaron a Kerem algo así como, «Ceu superíndice 3 mo ¿recuerdas tu tiempo trabajando con Ande Eru Parrafoel en Love is in the Air?» Y su respuesta fue bastante elocuente. Kerem dijo, y lo cito textualmente, «Fue un periodo muy bonito de mi vida. Guardamos muy buenos recuerdos de ese tiempo». La respuesta, aunque breve, fue cargada de significado. El uso de la palabra bonito sugiere que Kerem valora positivamente su experiencia con Ande. La mención de buenos recuerdos indica que, a pesar de la ruptura, conserva una imagen positiva de su relación. En definitiva, una declaración que transmite respeto, cariño y nostalgia. Su copyright, que puede sonar simple, incluso un poco copyright rico, pero analicemos esto un poco muy a fondo. Kerem no tenía ninguna obligación superíndice 3n de responder a esa pregunta. Podría haberla evitado, podría haber dicho que no quiero hablar de su vida personal o simplemente podría haber dado una respuesta vaga y diplomática. Pero no lo hizo. Recordemos que las figuras públicas están constantemente expuestas a la presión mediática y que a menudo prefieren evitar temas que puedan generar controversia. El hecho de que Kerem haya decidido romper su silencio y responder a la pregunta sobre Ande demuestra su valentía y su compromiso con la honestidad. En lugar de eso, Kerem eligió superíndice 3 hablar de su tiempo con Ande en tu copyright menos positivos. Dijo que fue un periodo muy bonito y que guardan muy buenos recuerdos. Esto para Mu indica que no hay rencor ni resentimiento entre ellos. Que a pesar de que su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, Kerem valora el tiempo que pasaron juntos y guarda un cariño más menos o especial por Ande. Este tipo de declaraciones son importantes porque ayudan a desmitificar la idea de que las rupturas siempre tienen que ser dramáticas y dolorosas. Kerem y Ande nos demuestran que es posible mantener el respeto y el cariño incluso después de que una relación llega a su fin. Ahora, estoy diciendo que esto signifique que van a volver a estar juntos o que son los mejores amigos del mundo. Pero creo que demuestra que son personas maduras que han sabido superar su ruptura y que pueden hablar del pasado con respeto y cordialidad. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan, incluso cuando hay amor y cariño. La madurez de Kerem y Ande al abordar su ruptura nos enseña que es posible aprender de las experiencias pasadas y seguir adelante sin rencores ni resentimientos. Además de ese, hay otro detalle que me llamó superíndice 3 mucho la atención superíndice 3n. En otra parte de la entrevista, le preguntaron a Kerem sobre las cualidades que busca en una pareja. Y sin mencionar directamente a Ande, describió superíndice 3 a una persona que podrá encajar perfectamente con la imagen que tenemos de ella. Esta parte de la entrevista fue especialmente intrigante porque dejó entrever que Ande sigue ocupando un lugar especial en el corazón de Kerem. Aunque no la mencionó directamente, las cualidades que describió como deseables en una pareja coincidían con muchos de los rasgos que sus fans admiran de Ande. Kerem dijo que busca a alguien inteligente, divertida, apasionada y que tenga un gran corazón superíndice 3n. ¿No les suena a alguien? Su copyright, que es una descripción superíndice 3n bastante amplia, pero creo que muchos de nosotros asociamos esas cualidades con Ande Eru Parrafoel. Ande es conocida por su inteligencia, su sentido del humor, su pasión por la actuación y su compromiso con causas sociales. Por lo tanto, no es descabellado pensar que Kerem, al describir a su pareja ideal, estaba pensando inconscientemente en ella. En fin, su copyright, que esta reacción superíndice 3n de Kerem puede parecer poca cosa para algunos, pero para Mu es significativa. Después copyright ese de tanto tiempo de silencio, de tantos rumores y especulaciones, el hecho de que Kerem haya hablado de Ande en tu copyright menos positivos es un soplo de aire fresco. Es una señal de que el tiempo cura las heridas y de que es posible mantener el respeto y el cariño incluso después de una ruptura. En un mundo donde las relaciones suelen estar marcadas por el drama y el conflicto, la actitud de Kerem se destaca por su madurez y su elegancia. Y por supuesto, esta reacción superíndice 3n ha desatado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos fans se aferran a la esperanza de una reconciliación superíndice 3n,
otros simplemente se alegran de que hayan quedado en buenos tu copyright minos y otros, como siempre, critican y cuestionan todo. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans de Kerem y Ande expresan sus opiniones y debaten sobre las posibilidades de una reconciliación. Algunos analizan cada una de sus palabras, buscando pistas que confirmen sus esperanzas. Otros, más realistas, se alegran de que hayan quedado en buenos términos y les desean lo mejor en sus carreras profesionales. Y como siempre hay un grupo de detractores que critican y cuestionan cada uno de sus gestos, alimentando la polémica y el drama. Pero independientemente de lo que piense cada uno, creo que es importante destacar la madurez y el respeto que han demostrado tanto Kerem como Ande en todo este proceso. A pesar de la presión superíndice 3N medio urtica y de las expectativas de los fans, han sabido manejar su ruptura con elegancia y discreción superíndice 3N. Han evitado los escándalos y las declaraciones explosivas, priorizando el respeto mutuo y el bienestar emocional. Su actitud es un ejemplo para otras figuras públicas que se encuentran en situaciones similares. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece la reacción superíndice 3N de Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? ¿O simplemente creen que son amigos que se tienen cariño más menos o? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. Quiero saber si son del team reconciliación, del team, cada uno por su lado, o del team, mientras sean felices. No se corten y cuéntenme qué piensan realmente. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas, para debatir y sobre todo para disfrutar del drama turco. Así que si copyright danse libres de expresar sus opiniones con respeto y educación superíndice 3N. Aquí no hay opiniones correctas o incorrectas, lo importante es expresar lo que sentimos y compartir nuestras ideas con los demás. Eso sí, siempre con respeto y educación. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Hoy hemos analizado la reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin a las preguntas sobre Ande Eru Rafael. Vimos CU superíndice 3Mo, después copyright S de mucho tiempo de silencio, Kerem hablu superíndice 3 de su tiempo con Ande en tu copyright menos positivos, lo que sugiere que no hay rencor ni resentimiento entre ellos. También copyright N analizamos CU superíndice 3Mo la descripción superíndice 3N de la pareja ideal de Kerem podrá encajar con la imagen que tenemos de Ande. Y por supuesto, hablamos de las reacciones de los fans en las redes sociales. Hemos explorado todos los ángulos de esta noticia, desde las declaraciones de Kerem hasta las reacciones de los fans. Hemos analizado el significado de sus palabras y hemos reflexionado sobre las posibilidades de una reconciliación. En definitiva, hemos hecho un análisis exhaustivo y completo de este tema que tanto nos apasiona. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta traerles noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco y espero que sigan a compau más menos su con diéresis endome en esta aventura. Me divierto muchísimo investigando, analizando y compartiendo mis opiniones con ustedes. Su apoyo y su feedback son fundamentales para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su cariño, sus comentarios y sus suscripciones son mi mayor motivación. Y ahora, antes de despedirme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios abajo. CU copyright denme Q copyright les pareció superíndice 3 el vídeo, Q copyright opinan sobre la reacción superíndice 3N de Kerem y por supuesto, du copyright genme sus sugerencias para futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios y tener en cuenta sus ideas. Quiero saber qué temas les interesan, qué personajes les apasionan y qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal. Sus sugerencias son fundamentales para que pueda seguir creando vídeos que les gusten y que les entretengan. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans del drama turco y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse.
Estas pequeñas acciones significan muchísimo para mí, y me ayudan a seguir creciendo como creador de contenido. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Pro Super Índice 3 vídeo. Hasta la Pro Super Índice 3.